La transición a la edad adulta, la adultez emergente. Durante mucho tiempo, la adolescencia se ha considerado como una etapa temporalmente imprecisa y de transición entre la niñez y la edad adulta. Una etapa a su vez condicionada por el contexto social e histórico. Las sociedades desarrolladas han prolongado la inmadurez de los adolescentes y les han mantenido más tiempo como sujetos dependientes, necesitados de formación. Así ocurrió, por ejemplo, en la década de los años 60, que los adolescentes que tenían 18 años y la mayoría de edad legal, se les planteaba una doble alternativa: incorporarse al mercado del trabajo, ganar dinero e independizarse pronto de la familia, o continuar con su formación profesional o universitaria. Desde entonces han ocurrido muchos cambios sociales que han afectado a la transición de la vida adulta, cambios en las tareas y en los roles. Hoy en día asistimos al fenómeno que se ha denominado de los adolescentes retrasados, jóvenes mayores de 25 años que permanecen en sus hogares con sus padres a pesar de tener empleo o pareja estable. Parece que la sociedad adulta no facilita el paso de la adolescencia a la vida adulta y le retrasa el acceso a las responsabilidades que le pueden ayudar en su nuevo estatus social. Los investigadores del desarrollo humano afirman que la transición de la vida adulta no depende tanto de los factores biológicos como acontecimientos sociales, los cuales procuran al joven la independencia necesaria para ser adulto. Skage y Willis señalan que son 5 los acontecimientos sociales que marcan el inicio de la vida adulta: la finalización de la formación académica y profesional, el trabajo y la independencia económica, el vivir independiente respecto a los padres, el matrimonio y tener el primer hijo. Con anterioridad a ellos, otros autores han destacado fenómenos sociales semejantes y las implicaciones en los cambios de roles sociales, con las consiguientes modificaciones en los procesos psicológicos subyacentes: identidad, autoconcepto, responsabilidad, estabilidad emocional, etc. Lo que ocurre en nuestro país con los jóvenes que tienen más de 20 años de edad es que dichos acontecimientos ocurren con retraso de varios años respecto a las generaciones anteriores. Por ejemplo, quienes hoy tenemos alrededor de 50 años de edad, mayoritariamente antes de los 25 años habíamos terminado la formación. Teníamos un empleo, estábamos casados y esperando el primer hijo. 25 años después, si nuestros hijos nos comunican sus intenciones de dejar la casa familiar, de sus planes de boda o de tener un hijo, seguramente les aconsejaríamos que no se precipiten, que esperen a tener unos años más y alcanzar una posición laboral y económica más segura. Les recordaríamos que pueden hacer casi todos sus planes sin necesidad de salir del hogar familiar. Parece que hoy en día se teme que los jóvenes de 20-30 años no están preparados para afrontar los retos sociales de la vida adulta como en su día estuvieron sus padres. La adultez está caracterizada sobre todo por factores sociales y en consecuencia se considera maduro adulto al sujeto que es capaz de vivir independientemente, sin la necesidad de ser tutelado emocional, social, afectiva y económicamente, aunque la independencia es más una posibilidad que una realidad total. Una de las cuestiones que subyace a esta investigación es intentar conocer si los jóvenes de hoy en día pueden pasar de la adolescencia a la adultez e incluso madurar psicológicamente desde una posición de cohabitación con sus padres, manteniendo ciertas dependencias de ellos. Es decir, si se puede adquirir una identidad y la responsabilidad y la independencia afectiva como características de una persona adulta y madura, desde una posición vital de sujeto en parte dependiente. Algunos autores se posicionan claramente a favor de la idea de que es posible ser adulto sin ser independiente. Como veremos más adelante, en realidad se trata de una dependencia económica y material, pero al mismo tiempo con una independencia mental y emocional, con una madurez suficiente para autodeterminarse en los asuntos que les son propios. Tienen una forma de pensar y una filosofía de vida propia.
Son autónomos para pensar, actuar y valorar los acontecimientos con criterios propios. Indirectamente, la edad cronológica y sobre todo la edad social son aspectos a tener en cuenta en la delimitación de los inicios de la edad adulta temprana. La identidad personal de los jóvenes y la comunicación con los demás tiene relación con la edad y con el estatus social de la edad. Cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo creemos que nos perciben los demás, tanto los de su misma edad cronológica como el resto de los adultos, incide en la dinámica interpersonal, en las atribuciones y expectativas sociales y el bienestar subjetivo. La edad adulta viene marcada más por un estatus, por una edad cronológica concreta. Se diría que el joven de la década de los 20 años será adulto, no estrictamente por su edad cronológica, sino cuando sus compañeros, sus padres, sus superiores y otros adultos le consideren y le traten como adulto. Lo que ocurre es que entre los 20 y los 30 años de edad pueden darse diversos estatus de edad, pues se solapan diferentes colectivos de jóvenes condicionados en parte por la edad cronológica y en parte por variables sociales con los cuales el joven se identifica: trabajadores, estudiantes, en paro, viviendo con sus padres o por su cuenta, casados o sin pareja, padres, etc. No se trata solamente de una cuestión sociológica, sino que del estatus de la edad afecta al yo, al autoconcepto, a la percepción social y las interacciones sociales. La década de los 20 años de edad puede ser bien calificada como un amplio periodo de transición desde la adolescencia hasta la edad adulta. Las transiciones, desde el punto de vista del desarrollo humano, son cambios en los que reestructuramos nuestras vidas o reorganizamos nuestras metas. A la psicología no le interesa solamente identificar los cambios sociales que se producen, ser empleado, madre, vivir independientemente, sino que los procesos psicológicos subyacentes, los cuales puede que estén menos externalizados, pero son los más importantes. Los cambios en los roles sociales, en las actitudes, valores y comportamientos, las experiencias emocionales intensas, el sentido del propio yo, la responsabilidad en los diversos contextos, el sentido de la autodirección de la propia vida, etc., son variables importantes de la personalidad adulta. Se sabe que la transición a la edad adulta es diferente hoy en día según el medio social y cultural de los jóvenes, su historia personal e incluso su sexo. También se conoce el estrés que supone la realización de las tareas del desarrollo, tales como la incorporación laboral y el compromiso emocional, la paternidad y la maternidad, etc. Posiblemente la asunción de los roles de padre y madre son los más determinantes en los cambios de la personalidad del adulto. Particularmente en la década de los 20 años de edad, los jóvenes deben realizar ajustes constantes, ajustes del yo y ajustes sociales, como suele ser habitual en las transiciones evolutivas. Sin embargo, no está demostrado que la transición de la edad adulta esté relacionada con un periodo largo de inestabilidad emocional. Cuando los acontecimientos ocurren en el tiempo y en la secuencia esperada, no son por sí mismos más que objetivos deseados, proyectos vitales iniciados, cambios que poco a poco irán modificando nuestros pensamientos y actitudes, pero no serán necesariamente sucesos conflictivos que causen daños emocionales. En la transición de la vida adulta hay algunos aspectos que se han relevado como importantes a la hora de acelerar o retrasar el momento y el orden de ocurrencia de los demás acontecimientos sociales relevantes y que denotan diferencias interculturales y sociales. La clase social de pertenencia condiciona hoy en día las expectativas y aspiraciones formativas y específicamente cuanto más alta es la clase social, mayores probabilidades existen de que se retrase la transición de la adolescencia a la vida adulta. Por ejemplo, la progresiva incorporación de la mujer a la formación académica superior y al mundo laboral está asociado con un retraso en la edad del matrimonio y el nacimiento del primer hijo. Por otro lado, las facilidades del acceso a la vivienda para los jóvenes
sea en residencia, piso, en alquiler o en propiedad, diferencian una sociedad de otras y permiten realizar diversas experiencias de vida independiente. Actualmente en las sociedades desarrolladas, los padres valoran la cualificación profesional de los hijos y de las hijas y les animan para que tengan un alto grado de autonomía económica antes de decidirse a vivir juntos como pareja estable. Con respecto a las mujeres de nuestro país, los padres desean que sus hijas tengan un nivel profesional lo más alto posible y un buen empleo antes que decidan casarse, pues en caso contrario es difícil compatibilizar la vida de pareja estable, el empleo y la formación continua en la perspectiva de tener hijos. Esto supone prolongar la dependencia de las hijas respecto a los padres, el matrimonio se retrasa y el número de hijos se reduce. Arnett define como adultez emergente a la etapa de transición entre la adolescencia y la edad adulta temprana en las sociedades industrializadas avanzadas, cuyos límites cronológicos estarían entre los 18 y los 25 años de edad, aunque pueden extenderse hasta los 30 años. Son los jóvenes que han dejado la dependencia de la niñez y la adolescencia, pero aún no han asumido las responsabilidades propias de la adultez. Como dice Gould, en esta etapa, los jóvenes van cambiando su concepción del mundo y de sí mismos, deben abandonar la identidad adolescente, rechazan el control de los padres y deciden ir creando una nueva identidad que no sea como la de sus padres. Se trataría de una identidad propia, de joven para siempre, con las ventajas de ser adulto con libertad y autonomía para decidir por sí mismos sobre sus asuntos, pero sin las obligaciones, compromisos y responsabilidades adultas. La madurez en la edad adultez emergente. Inicialmente, el concepto de sujeto adulto hace referencia a la dimensión biológica, donde adulto y maduro biológico son conceptos equiparables. Se refieren a un individuo que ha terminado de crecer o de desarrollarse. Principalmente, la madurez biológica haría referencia a la plenitud de las capacidades físicas y a la capacidad de procrear. En cambio, desde un punto de vista psicológico, la madurez implica la plenitud en las funciones intelectuales y afectivas, que a su vez están encaminadas a la procreación, en sentido amplio del término procreación biológica, laboral, social. La madurez biológica no coincide con madurez psicológica en las sociedades avanzadas. En la infancia y la adolescencia, los sujetos normales son en parte maduros y en parte inmaduros. La madurez psicológica representa en cada momento la capacidad de aprender, adaptarse al medio y de resolver con éxito las tareas del desarrollo. En la edad adulta cabe esperar que el individuo haya alcanzado el máximo de competencias psicológicas para la adaptación al medio, para la convivencia, para ser productivo y disfrutar de una vida plena. Tanto durante la adultez emergente y como en la adultez temprana se produce evidente desfase entre la madurez biológica y la dependencia familiar, entre la capacidad subjetiva y los deseos de independencia y la demora de la asunción de responsabilidades. El joven se siente en un momento de plenitud vital, autónomo para tomar decisiones sobre lo que hace, piensa, con quién está y con quién quiere orientar su vida laboral. La autonomía personal está limitada en tanto en cuanto no tiene recursos ni medios para vivir de forma independiente de sus padres. Aunque este no siempre es el problema principal, pues sus padres pueden ceder de sus ventajas para que el hijo se sienta a gusto en la cohabitación y sin presionarle para que tome decisiones de independencia que pueden hacerle daño a ambas partes. Torres y Zacarías destacan con razón que la adultez emergente, la madurez psicológica, no se basa en criterios psicosociales más o menos normativos, sino en otros criterios marcadores de inicio de adultez. 1. Finalización de la madurez biológica. 2. Mayoría de edad legal y derecho al voto. 3. Comportamientos de cierta independencia como la obtención del carnet de conducir, poseer un coche propio, viajar o pasar vacaciones con amigos aparte de familia. 4. Criterios psicológicos o cualidades de carácter.
que son subjetivos e individuales, pero que contribuyen al sentirse adulto en ausencia de otros factores y roles sociales asociados directamente con la adultez. Según Willis, la madurez psicológica de la adultez es función de la habilidad del individuo para equilibrar dos necesidades opuestas, la independencia y la intimidad. La independencia personal, económica y afectiva está asociada a los nuevos roles que caracterizan la adultez temprana. Separarse de los padres, obtención de empleo, la vivienda propia, el matrimonio y la paternidad, lo cual conlleva la adquisición de altas tasas de responsabilidad y compromisos personales y sociales. En este caso de la intimidad, también aparece una cierta paradoja entre el deseo de relaciones afectivas íntimas y el miedo de perder la tan buscada independencia a causa de una relación con compromisos. Transitoriamente, el joven resuelve esta contradicción independizándose subjetivamente de sus padres, evitando el compromiso expreso con su pareja y compaginado su relación de pareja con las relaciones de amistad más amplias, aún muy importantes para él.